nada porque dije, no, pues allá voy a trabajar, voy a tener una mejor oportunidad, mi hija va a tener una mejor educación. Y me devuelvo al pasado. Y creo que nunca debí salir de allá. Nunca debí salir de allá. Hoy te traigo un caso de crímenes en contra de mujeres donde demuestran que todavía hay un largo camino que recorrer por la igualdad de género. La noche del 12 de diciembre del año 2019, la madre de Alina Tehuastle descansaba en su hogar en Tijuana, en México, pero la tranquilidad esta noche se vio interrumpida por unos ruidos extraños que provenían del exterior de la casa. Al principio no les prestó mucha atención, pero un presentimiento de que algo malo estaba sucediendo la hizo levantarse de la cama. Cuando se acercó a la puerta se dio cuenta de que los gritos que escuchaba eran los de su propia hija pidiendo ayuda. Alina, de 24 años, vivía justo enfrente en la misma propiedad junto a su pareja Luis Rodrigo Juárez Arellanes, de 28 años. Con pánico, la mujer asomó la cabeza por la puerta y vio con horror cómo el hombre sujetaba con fuerza a su hija mientras ella luchaba por escapar. Todo sucedió muy rápido y antes de que pudiera llamar a la policía, 2 disparos resonaron y pusieron fin a la pelea, silenciando a uno de ellos para siempre. ¿Qué ocurrió aquella noche? Pues la resolución del caso dejaría todo un país consternado, y esto es de lo que te voy a platicar hoy. Alina Narciso Tehuastle nació en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Ahí tuvo una relación tumultuosa con un joven que terminó en violencia. Aunque lo denunció, su caso fue ignorado por las autoridades. Indignada entonces por la falta de interés de las fuerzas de seguridad, se mudó junto a su madre a Tijuana, Baja California, donde comenzó su carrera como policía. La joven creía que al convertirse en parte de las fuerzas de seguridad podría fortalecer y así evitar que algo similar volviera a sucederle, además de ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Sin embargo, el destino le tendría reservada otra muy mala pasada. Fue justamente mientras ejercía sus labores que conoció a Rodrigo, con quien estableció una tormentosa relación. Al principio fueron solo amigos, durante más de un año, ya que la corporación policíaca los emparejó para trabajar juntos en la labor de supervisor de la sección patrullas de la delegación Cerro Colorado. Sin embargo, con el tiempo, esa amistad se transformó en amor y a los pocos meses decidieron vivir juntos. La joven policía pensaba que esta vez la vida le daría una relación sana y pacífica, pero las palabras dulces, llenas de amor, con las que había conquistado a Alina, desaparecieron rápidamente. Pero levantar la voz, externar groserías, palabras altisonantes, e incluso, por ejemplo, en mi caso lo manejaban como violencia estética, pero el hecho de que te diga no te maquilles, no te arregles, no te pintes el pelo, es violencia también. El hecho de que te revisen el teléfono, que te digan no puedes hablar con esta persona, eso también está mal. La mujer se cansó de los malos tratos, las escenas de celos infundados y la posesividad de su pareja, pero lo que más le preocupaba era el problema de Rodrigo con el consumo de sustancias ilegales, específicamente del oro blanco. Esta sustancia lo volvió violento y temía que las cosas empeoraran rápidamente. Por ello decidió poner fin a la relación el 22 de octubre del año 2019. Era recurrente los círculos, era un círculo de violencia total, nada más que yo lo tenía muy normalizado, porque en mi casa yo viví violencia por parte de mi padrastro, entonces para mí era un poquito normal ciertos aspectos. Posteriormente, él utilizaba este hecho de hacerme sentir a mí culpable, que yo le hacía un daño con dejarlo. Su madre, al ver las marcas de violencia en el cuerpo de su hija, le suplicó que pusiera una denuncia por violencia doméstica, pero ella se negó, ya que tenía experiencia previa con la ineficiencia de la policía. Alina sabía que entre ellos se favorecían y protegerían al hombre a toda costa. Una sola persona, de hecho, de las fuerzas de seguridad se puso de su lado, un compañero de apellido Salcedo, quien le mandó una patrulla para que la cuidara mientras ambas mujeres sacaban sus cosas personales de la casa. A pesar de tomar la decisión de romper la pareja o la relación, Alina terminó por darle una segunda oportunidad cuando él prometió dejar las sustancias y aseguró que las cosas cambiarían para ambos y volverían a ser como antes. Vaya error, porque la gente nunca cambia, pero Alina le creyó ciegamente y, como te digo, eran simples palabras vacías.
Evidentemente, como te digo, la promesa se rompió poco después en la madrugada del 12 de diciembre. La pareja reconciliada había acudido a una fiesta, bailaron y se divirtieron toda la noche hasta que Rodrigo se tornó agresivo luego de beber de más y consumir estupefacientes. Sintiéndose traicionada, Alina quiso terminar con la fiesta, por lo que ambos salieron del lugar y se fueron a su domicilio. Ahí las cosas no se calmaron, por el contrario, la discusión se intensificó rápidamente y Rodrigo comenzó a forcejear con su pareja, intentando someterla. Ante la resistencia, entonces ella la golpeó y trató de cortarle la respiración con las manos. Yo, cuando él me está ahorcando, no tengo la suficiente fuerza para voltearme y que la legítima defensa sea equivalente y yo ahorcarlo, ¿no? Y cuando él me apunta con un arma, yo no tengo otra arma para que estuviéramos en igualdad. Desesperada y temiendo que ese sea su último suspiro de vida, Alina tomó el arma reglamentaria del hombre y le disparó. Y al sentir que su vida corría peligro, abrió fuego en contra del hoyo occiso. La primera bala no provocó que perdiera la vida. Rodrigo, en cambio, quedó agonizando en el suelo y le suplicó que ambos se quitaran la vida juntos, pero obviamente ella se negó, a lo que él la amenazó con que si no lo hacía, él lo iba a hacer. Temiendo por su vida, entonces fue cuando volvió a dispararle, dándole fin a su vida. Después de salir del shock y ver lo que había hecho, la mujer llamó al 911 para reportar lo sucedido y solicitar una ambulancia. Cuando los paramédicos de la Cruz Roja llegaron, ya nada se podía hacer. Rodrigo ya no contaba con signos vitales. Las autoridades, por su parte, se presentaron al lugar y no solo encontraron la casa hecha un total desastre por la pelea, sino también restos del oro blanco y bebidas alcohólicas. Como la mujer había confesado el crimen, los agentes municipales procedieron al arresto. No escapó ni se escondió, por el contrario, llamó a las autoridades para que atendieran la emergencia. Sin embargo, su colaboración y el hecho de que había sido en legítima defensa no serían suficientes para el destino de Alina. Desde que fue detenida en diciembre del año 2019, la joven permaneció casi 3 años en prisión preventiva esperando un juicio que finalmente llegó en octubre del año 2022. Por tratarse de un caso mediático que enfureció a la sociedad, la Fiscalía General del Estado solicitó la pena máxima. Como en mi caso, cuando yo llegué a Fiscalía solamente se fijaron en el hecho y no les importó que yo en una primera instancia fuera víctima. Ellas me tomaron como una agresora, como una presunto responsable, sin tomar en cuenta el contexto. Aunque el abogado de Alina intentó que la justicia catalogara el crimen como de legítima defensa, aportando pruebas como los rastros de las sustancias ilegales en el hogar que también fueron hallados en el cuerpo del hombre y los certificados físicos de la joven que confirmaron que sufrió varias lesiones, nada pudo hacer para que la sentencia fuera eliminada. Esa sentencia de 45 años de cárcel y el pago de casi $500,000 por el asesinato de su agresor. A mi hija le dieron 45 años. 45 años están enterrando en vida a mi hija. Y la verdad siento que, no sé, la quieren castigar. Yo lo siento como un castigo porque mi hija se defendió. Y pues la misma corporación la preparó, la misma corporación le dio esa preparación y pues a eso se volvió algo en su contra. La verdad es que no entiendo muchas cosas. La decisión fue del juez de control David Aguilar Patiño, quien ignoró en todo momento el contexto de violencia que vivió Alina durante su relación sentimental con el fallecido. Todo un país había quedado consternado por el resultado del juicio. Si bien muchos estaban del lado del hombre fallecido, los colectivos de mujeres se manifestaron en la Ciudad de México para demandar que se revierta la condena a favor de Alina. Y es que la decisión de la justicia era indignante. Las mujeres gritaban por justicia y levantaron en alto carteles que decían: defender mi vida no es un delito. Alina, eres valiente, nunca delincuente y no estás sola. Eran estos mensajes que ponían en las pancartas. Bueno, pues hace muy poco nos enteramos de esta sentencia. Realmente, pues creo nos parece excesiva. También a esta misma opinión, bueno, se suman colectivos feministas y de mujeres que le han dado seguimiento a esta nota, ¿no? Cuando tenemos conocimiento de casos incluso de feminicidas, ¿no? Que al cometer actos de violencia extrema contra las mujeres incluso han tenido sentencias más bajas.
La familia de Alina denunció que el proceso judicial se dio sin perspectiva de género y no se contempló que el actuar de Alina fue en legítima defensa, a pesar de que se argumentó y evidenció defensa propia, pero pues nadie entendía entonces por qué había recibido una pena tan grande, en contraste como por ejemplo con los homicidas confesos de la periodista Lourdes Maldonado, quienes solo recibieron una pena de 20 y 24 años. Y por otro lado, la justicia respondió que claramente se trató de un homicidio doloso, que no era un tema de legítima defensa, sino en cambio un asesinato. El mensaje que estaba dando la justicia con esta resolución era que las mujeres no debían defenderse de sus agresores porque lo único que les esperaba era una condena perpetua, o sea, prácticamente lo mismo que la muerte. Sin embargo, como te digo, si la joven no se hubiera defendido, la que hubiese muerto era ella. La justicia estaba en deuda con Alina y no iban a bajar los brazos hasta que se hiciera justicia. Bueno, en este caso pues sí pueden apelar esta sentencia, pueden inconformarse, pueden seguir ante la siguiente instancia. En este tipo de situaciones pues también se debe de juzgar con perspectiva de género, entonces se puede revisar si esto fue así. Luego de solicitar la apelación y de que todo un país se levantara en protesta por la injusta condena de Alina, el miércoles 24 de mayo de 2023, el episodio más difícil de su vida estaba a punto de llegar a su fin, porque los magistrados de la quinta sala coincidieron en que hubo violaciones graves en el juzgamento de Alina. El actuar del juez Aguilar Patiño fue vergonzoso, por lo que iniciaron las acciones correspondientes en su contra. Además, no se le van a remitir más casos de esta índole y va a ser enviado a tomar cursos de género. Vestida de naranja como cualquier interna del Centro de Reinserción Social, Alina se ubicó junto a su abogado a escuchar, teniendo siempre a escasos 2 metros a su madre, quien mantuvo una lucha activa en el caso de su hija, sosteniendo reuniones, protestando y buscando visibilizar y sobre todo manteniendo la llama de la justicia. Tras más de 2 años de permanecer en prisión, la justicia determinó que Alina actuó en legítima defensa. De acuerdo con las investigaciones, se avaló que la ex policía disparó en contra de Luis Rodrigo Juárez para salvaguardar su vida. En este sentido, desde dicho tribunal se avaló la violencia física, moral y sexual que vivió Alina antes y durante el momento que se efectuó el asesinato de su agresor. Con ello, entonces, se le revocó su sentencia y finalmente salió en libertad, y antes de cualquier cosa, se abalanzó hacia su madre, fundiéndose en un abrazo que fue permitido por unos instantes por los custodios que se encontraban en el lugar. Un tribunal en Baja California revocó la sentencia de la ex policía Alina Narciso, condenada a 45 años de prisión por defenderse de su agresor, que también era policía. Fue liberada la tarde de este 24 de mayo al exterior de la penitenciaría en Tijuana. La esperaba su hermano y su madre. Cabe señalar también que esta resolución se dio apenas unos días después de que una jueza del Estado de México dictara una sentencia absolutoria para Roxana Ruiz, joven que había sido sentenciada a 6 años y 2 meses de prisión por asesinar a su abusador íntimo. Creo que dimos un paso grandísimo. Yo le comentaba a la gobernadora que sentía que estaba siendo juzgada en otro estado, porque Baja California era un estado muy misógino, de verdad. El hecho de que estén mujeres a la cabeza en esos momentos ha aportado muchísimo. De igual forma, la madre de Alina agradeció a las personas que estuvieron al pendiente del caso, en especial a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien afirmó que se hizo justicia por Alina y reconoció su valentía después de todo lo ocurrido. También en su cuenta de X, la gobernadora dijo que Alina era la inspiración de muchas mujeres y que la resolución de su caso marcó un antes y un después en la historia de la lucha por la igualdad de género. Con la revocación de su sentencia, toda Baja California ganó la igualdad y ganó la justicia. Horas después de decretada su libertad, Alina se fue con su familia rumbo a Tijuana, pero antes tuvo una breve plática con medios de comunicación que la esperaban a las afueras del penal, donde aseguró que continuaría luchando por y para que las mujeres no tengan que transitar por el amargo camino que ella tuvo que vivir, y también agradeció a todos los que aportaron para que su caso se visibilizara, reiterando que aprovechará la puerta que abrió el gobierno para posicionar el tema de la ley Alina. La semana pasada, Otto, dábamos cuenta de esta ley que se aprobó en Baja California, la ley Alina, el jueves pasado, y bueno, pues considera legítima la defensa de mujeres violentadas para que ninguna mujer vuelva a ser condenada
por defenderse de su agresor. Luego de su libertad, no quiso saber nada más de su pasado y decidió renunciar a su posible reincorporación a la policía. Por otro lado, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, declaró que había hablado con Alina, a quien le ofreció una beca para que continuara sus estudios. Indicó que si le dan permiso regresará a apoyar a amigas que conoció dentro del penal, reclusas y custodias penitenciarias, pues consideró que la violencia está en todos los niveles sociales y aún hay mujeres dentro del penal que no fueron juzgadas con perspectiva de género. Alina exigió que se le otorgue atención psicológica a todos los que forman parte de las corporaciones de seguridad pública para evitar que continúen repitiendo patrones de violencia como los de Rodrigo y muchos otros casos que vemos día a día en toda Latinoamérica y en el mundo y que parecen no tener fin: la violencia contra las mujeres. Alina, su madre y toda la comunidad feminista lucharon por su libertad, pero su batalla no concluyó con su liberación. Al hacer frente al machismo y destacar la violencia de género que ocurre detrás de las puertas de los hogares, pusieron de relieve la falta de preparación de la policía para abordar estos casos, dejando a las mujeres en la posición de tener que defenderse por sí mismas. Alina entonces se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género, recordándonos la importancia de hacer cambiar estructuras que garanticen la seguridad y el apoyo adecuado para todas las mujeres que enfrentan situaciones similares. Todas las mujeres tenemos una historia. Todas las mujeres en algún momento somos Alina, que vivimos la violencia y nos la callamos. Marica, me metió la pistola. Que no puedo abrir bien, me partió todo atrás, a lo último como que le entró Dios y me dejó irme, pero casi me matan. Mami, tengo mucho miedo, me va a matar. Estas fueron las últimas palabras que Kenny Finol, de tan solo 23 años, le dijo a su madre en febrero del año 2018. La mujer no podía hacer nada más que rogarle a su hija que volviera a Venezuela, su país natal. Su querida hija se había mudado a México para trabajar como dama de compañía y así ayudar a su madre enferma del corazón. Pero en busca de un futuro mejor y una salida para la difícil situación económica de su familia y todo un país, la joven terminó encontrando la muerte de la peor manera posible. Un ser perverso, aquel que había jurado amarla, le hizo algo que hasta las autoridades se horrorizaron de ver. Pero, ¿qué le hicieron a Kenny Finol? Déjame te cuento. Kenny Mireya Finol nació y creció en el sector 1 de Mayo, que es uno de los barrios más pobres de Maracaibo en Venezuela. La pequeña creció en calles sin asfalto, para que te vayas haciendo una idea, en donde el dinero faltaba y abundaba el hambre. Un barrio donde solo podían entrar los que vivían ahí por la inseguridad que lo rodeaba. En un lugar como este fue donde se crió siendo la menor de 4 hermanos con los que no compartía padre. Mireya, su madre la crió sola, apenas podía alimentar a sus 4 hijos con su trabajo de poca paga. Pero así los años fueron pasando y Kenny creció y a sus tan solo 13 años comenzó a alejarse de casa y a pasar más tiempo en la calle. Fue así que se hizo amiga de una chica que vivía en la cárcel sin estar presa. Un lugar peligroso donde se programaban privaciones de la libertad, tráfico de estupefacientes y extorsiones. Pero la joven no veía los peligros que la rodeaban, solo quería divertirse, era joven, como cualquier adolescente de su edad. Así comenzó a salir de fiesta, a beber y fumar. Según sus vecinos, no le temía nada. Su estilo de vida al límite gradualmente la conduciría hacia situaciones cada vez más peligrosas. Y es que salir a divertirse no parecía ser suficiente para Kenny. Quería ir más allá, viajar, tener ropa cara y carteras de marca, estatus para brillar y que la envidiaran, tener todo lo que no podía en medio de su pobreza. En su casa no había para ni siquiera comer, menos para comprar lo que estaba de moda. Es así que en una de sus cuentas de Instagram escribió: vengo de abajo y voy para arriba. Ella sabía que estaba para mucho más. En Facebook tenía 3 perfiles, como si quisiera reinventarse con cada nueva cuenta, pero en todas había un elemento en común. Ella hablaba de envidias, de personas que le querían hacer daño. Parecía ser que Kenny estaba en un estado defensivo perpetuo. Según sus amigas, a Kenny le gustaba, digamos, las relaciones tormentosas, o como otros decían, le gustaban los malandros, la mala vida. Lo cierto es que sus amores siempre estuvieron cerca de la ilegalidad, por eso te digo esto. Y luego, el 24 de diciembre del año 2010, todo se fue en picada. Y es que un grupo de hombres se la llevó de una discoteca en Maracaibo en contra de su voluntad hasta la cárcel de Sabaneta,
ahí la entregaron como regalo de Navidad para el líder del penal. Luego de este suceso traumático, obviamente, la joven continuó con su vida como si nada hubiese ocurrido. Entre idas y venidas a la cárcel solo por gusto y malas juntas, la joven conoció a Astolfo de Jesús Balzán, un reo de la cárcel de Sabaneta. Su mejor amiga, Macarena, fue quien le informó que este hombre la quería conocer. Kenny aceptó y automáticamente se enamoró cuando ella tenía 18 y él tenía 22 años. Este sujeto era miembro del Tren del Norte, una organización delictiva dedicada a la extorsión, la privación de la libertad y el sicariato. La pareja de la joven tenía en su historial asesinatos a funcionarios policiales, robo, ocultamiento de armas y extorsiones. Pero estos antecedentes no asustaron a Kenny. Balzán resultó ser su primer beneficiario, aquel que le daría todo lo que siempre había deseado. Sin embargo, ella no era su única mujer, obviamente, como pasa con estos hombres. Al descubrir su infidelidad, decidió separarse de él. En 2014, en un enfrentamiento con funcionarios, Balzán le dieron cuello al ser acusado de haberle quitado la vida a varios policías. En el cementerio puso vallenatos como homenaje a quien fuera su pareja. Después se tatuó en uno de sus hombros el apellido Balzán, lo que en su país significaba que sería siempre de él, de su propiedad. Ya después, a los 23 años, daría a su vida otro vuelco, y es que parecía ser que la muerte y las desgracias siempre la rondaban. Su madre enfermó gravemente, su enfermedad del corazón estaba empeorando, por lo que necesitaba dinero para su costoso tratamiento. Kenny sabía que no encontraría un trabajo bien pagado en su país natal, por lo que tomó una de las peores decisiones de su vida. En 2015, la joven dejó sus estudios universitarios, abandonó Maracaibo y emprendió viaje hacia el país mexicano. Una vez que selló su pasaporte para salir del país, se pintó el cabello de rojo y se propuso usar su cuerpo para pagarse lo que ella quisiera, sin saber que en este país, que prometía esperanza, en realidad encontraría una horrible muerte, un horrible final. En México, Kenny Mireya aprovechó su atractivo para subsistir. Era una joven hermosa, que hacía notar su presencia donde llegaba. Sus ojos verdes eran llamativos y tenía un cuerpo exuberante. Gracias a sus virtudes, entonces la mujer promocionaba servicios de intimidad en páginas no por como zonadivas.com. Una hora de servicio íntimo prestado por una joven de estos portales se pagaba entre 2,000 y 5,000 pesos mexicanos, entre más o menos 100 y 200 dólares. Finol era la más cara. A la par comenzó entonces a ofrecer sus servicios como escort, una persona que actúa como acompañante remunerado. Se lo decíamos ayer, ser una escort es de enorme riesgo. Las mujeres que se dedican a ello están expuestas al peligro constante sin salvedad alguna, incluso a la muerte. El tiempo así pasó y su vida iba cuesta arriba. Así aceptó también cambiar sus servicios íntimos por cirugías estéticas. Busto grande, pompa, abdomen perfecto y marcado. Era para Kenny la muchacha de barrio, un sinónimo de éxito. De hecho, sus redes sociales eran la vía que usaba para demostrar que había burlado la pobreza. Su éxito en México fue rotundo. Después vino Madrid, Panamá y Colombia. Llegaron los perfumes caros y la ropa de marcas internacionales. En sus redes sociales publicó fotografías con los regalos que le daban sus clientes: dinero en efectivo, iPads, teléfonos celulares y joyas. Pero lo más importante era enviar dinero a su mamá. Kenny siempre pensaba en su madre, a la que quería comprarle una casa nueva fuera de su barrio. Para la mujer, Kenny era una buena hija que le ayudaba y que estaba al pendiente de enviarle dinero y hacerla feliz. Sus amigas decían también, por otra parte, que quería ser como Paris Hilton, aquella mujer billonaria que tenía todo lo que deseaba con un chasquido de sus dedos. Fue por ella que se tiñó el cabello de amarillo muy claro o rubio. Sus seguidores comenzaron a aumentar. En Instagram tenía 33,000 seguidores. Kenny vivía, por otra parte, en un departamento con una vista privilegiada en la Ciudad de México. Por noche podía cobrar entre 2,000 y 3,000 dólares por servicio ya para este punto. Y es que por momentos volvía también a Venezuela. En uno de sus viajes, de hecho, conoció a Mauricio Gudiño, de quien quedó embarazada. Lamentablemente perdió el bebé. Después de ese episodio traumático, volvió a México y se tatuó una M y una J con unas alas de ángel y una aureola, un homenaje a su bebé nonato.
Ese momento fue un quiebre nuevamente para la vida de Kenny. Desde entonces, su consumo de sustancias aumentó. Cigarritos de la hierbita de la felicidad mezclado con el oro blanco o pastillas con licor. Una bomba, un cóctel donde se subía y se bajaba de todos los juegos. Y así comenzó a escribir y a publicar imágenes de Dios y oraciones de protección. Una amiga con la que compartía casa la echó porque se intoxicaba mucho. La adicción la estaba haciendo perder ya relaciones cercanas. Así de avanzada estaba esta adicción o esta enfermedad, pero esto no la detuvo. Luego se hizo su tercer tatuaje, una frase que iba desde el codo hasta el hombro en el que se leía: la voluntad de Dios nunca me llevará donde su gracia no pueda protegerme. Meses más tarde no sería protegida por nadie. En noviembre, ahora del año 2015, Kenny se convirtió en la figura principal de Zona Divas. Las fotografías de su rostro adornaban el home de la página. Ella era la muñeca más cara de la vitrina. Así se llamaba a sí misma. Su hermoso rostro y ser la más codiciada llamaría la atención de la persona equivocada, lamentablemente. La vida de Kenny no era tan buena como parecía. Últimamente estaba temiendo por su vida. En sus redes sociales escribía sobre el peligro y pedía a Dios protección, y es que resultaba que había entrado a su vida un verdugo, un sujeto que la había contactado desde la página donde se publicitaba. Su nombre era Brian Mauricio González, alias El Pozoles. La familia de Kenny identifica al agresor como Brian González y envió a Imagen Noticias una fotografía en donde aparece este hombre junto a Kenny cuando aún eran pareja. No quedó claro desde cuándo comenzaron a salir, solo que para abril del año 2017 Kenny anunció públicamente que tenía pareja. Desde antes le dedicaba canciones y posts amorosos de manera muy precavida. Lo etiquetaba con una discreta B. Sus publicaciones amorosas las alternaba con imágenes de chicas que abrazaban a lobos peligrosos. No se supo en qué momento pasaron del amor a la violencia, pero en algún momento de su corta relación comenzaron las golpizas. Sus amigas creían que desde octubre del año 2017, pero en julio Kenny subió una fotografía de su brazo herido. Sin embargo, no acusó a nadie. En Venezuela, su madre y su hermano sabían de la existencia del Pozoles y de que la maltrataba. Que me había llamado y me había dicho muchas cosas feas, pero no me quiso aclarar cuál era la cosa fea que le había dicho. Que ella tenía mucho miedo. Ese muchacho la tosigaba, la acorralaba, incluso la llegó a agarrar otra vez. La madre se comunicaba con Kenny a diario, sin embargo las llamadas eran cada vez menos frecuentes. Su pareja la controlaba, no la dejaba vivir en paz, vigilaba todo lo que hacía, con quién hablaba y qué publicaba en sus redes sociales. Y de un momento a otro, el hombre la llevó a conocer a su familia para formalizar la relación y comenzó a vivir con ella, sabiendo que de esa manera podría controlarla más de cerca. Kenny sabía que el hombre mataba por hobby, que era un hombre peligroso, y no pasó mucho tiempo para que comenzara a ponerse más violento con ella. Brian Mauricio González, alias El Pozole, era un matón de la Unión Tepito, una banda de un barrio de la Ciudad de México, quien se enamoró de la joven cuando vio sus fotos en la página Divas. Cuando comenzaron a salir formalmente, él exigió que dejara la vida que llevaba en el país mexicano. Pozole quería que Kenny abandonara su empleo como trabajadora de caricias, ya que le provocaba celos. Sin embargo, ella se negó firmemente, considerando su trabajo como su fuente de independencia, lo que llevó a su decisión de terminar su relación con él en septiembre del año 2017. El malviviente obviamente no aceptó la ruptura y la siguió buscando mientras Kenny trataba de evitarlo a toda costa. En octubre del mismo año, el hombre inició una relación con otra mujer del portal Zona Divas, llamada Karen Ailén Grosniski, pero esta relación no duró más de 2 meses. El 27 de diciembre del año 2017, Karen apareció sin vida con una herida de bala en la cabeza. Ese mismo día, Pozole llamó a Kenny y le dijo que había matado a su compañera. Esta revelación hizo que se encendieran sus alarmas, evidentemente. Si el hombre le había quitado la vida a Karen, entonces la siguiente iba a ser ella. Y es así que los meses después de la advertencia fueron un infierno para Kenny. Sentía que podría encontrarlo en cualquier momento. Obviamente no esperaba ser sorprendida de la peor manera.
y es que la joven fue contratada junto a sus amigas para un encuentro privado. Cuando llegó a la dirección, se aterrorizó al ver que había sido su expareja con un nombre falso. Ese día la golpeó tan fuerte que le dejó la cara hinchada, morada, con bolsas de golpes debajo de los ojos. Le fracturó y le dio machetazos en uno de los brazos y en la cabeza. También le cortó el pelo. Ayer ese hombre me dio mantequilla para un servicio y fui y era él. Casi me mata, me agarró a machetazo, tengo 5 puntos en la cabeza, mira. Mira todos los boliches. Marica, me mete la pistola. Que no puedo abrir bien, me partió todo atrás, al último como que le entró Dios y me dejó irme, pero casi me mata, me dio como 4 machetazos en todo el cuerpo, machetazo, marisca. A pesar de la brutal golpiza, Kenny logró salir con vida y grabó 2 videos, uno para una amiga y otro para el hombre, donde lo expuso. En ellos contaba el maltrato al que había sido sometida. Para su desconcierto y el de su familia, los videos no sirvieron lamentablemente de mucho o de nada, porque el monstruo que tenía como expareja seguía libre y acechándola desde las sombras. Que por cierto, te vas a dar cuenta que el video está censurado porque la golpiza estuvo bastante grotesca. Entonces, por cuestiones de la plataforma, pues ya sabes cómo funciona esto. De hecho, tanto era su miedo a ser atacada una vez más que tuvo que abandonar sus redes y dejar de promocionar sus servicios en internet. No solo las amenazas le habían quitado su fuente de trabajo, sino que apenas podía moverse por el dolor en todo el cuerpo después de la golpiza que le había metido. El doctor acaba de venir y me dijo que me echara un baño para quitarme todo, para agarrarme los puntos. Me dijo que me va a agarrar como 10 puntos en la cabeza porque tengo una abertura muy grande. Kenny sabía que si se quedaba en México su vida corría peligro, por lo que le prometió a su familia que regresaría a Venezuela. Para su desgracia, su pasaporte estaba vencido y tenía que esperar la renovación. Mientras esperaba su pase de escape, Kenny dejó de ser aquella joven extrovertida. El último mes de su vida lo pasó encerrada ante las amenazas de Pozole. En diciembre del año 2017, le dijo algo que le heló la sangre. Las maté a todas, ahora sigues tú. Kenny sabía que su expareja iba a cumplir con su promesa, por lo que se alejó lo más que pudo de las redes y de sus fotos diarias en las que contaba todo lo que hacía. En su antepenúltimo post en Instagram publicó lo siguiente: no permitas que mi muerte sea violenta. Lamentablemente, Pozole no escuchó sus súplicas e hizo de su muerte la peor de las torturas o del sufrimiento. En la boca, la pistola. No sé si me la ve. Tengo un hueco ahí en la garganta horrible. Me abriste como un hueco horrible. Y mírame todo. O sea, estoy demasiado inflamada. Espérate que se me pase un poquito para yo movilizarme porque no me puedo mover. Igual no voy a salir de aquí de la casa hasta que ya se me baje como la inflamación para moverme. El día anterior a los hechos, Kenny había hablado con su mamá y su familia y les dijo que regresaría a Venezuela. Sin embargo, esta promesa jamás se cumplió porque la joven nunca llegó y desapareció el viernes 23 de febrero del año 2018 sin dejar rastro. En la última conversación que usted tuvo con Kenny, ¿cuál fue? El sábado a las 8 de la noche, un día antes de morirse. Bueno, que se la llevaron en la madrugada. Y me contó que el tipo ese, el demonio ese, la había llamado y la había amenazado de que la iba a matar. Ya maté a tu amiga, ahora me falta y vos. Y así fue, y así pasó. La última vez que la vieron con vida fue esa noche cuando decidió salir de fiesta. Luego de tantos meses encerrada temiendo por su vida, Kenny deseaba una vez más reír y divertirse, por lo que asistió a un festival de música electrónica en el Estado de México, invitada por unos clientes. Kenny no lo sabía, pero esa sería su última fiesta. Y es que antes de que su familia pudiera denunciar su desaparición, la policía mexicana encontró el cuerpo sin vida en la colonia Jardines de Santa Clara, en el municipio de Ecatepec, en una calle cerca de una escuela, un lugar que era el epicentro del feminicidio en la zona del Valle de México. El cuerpo de la joven, que aún no había sido identificado, era difícil de ver
Pocas veces se habían topado con una escena tan perversa que le revolvió el estómago y lo llenó de pesadillas. A la víctima le habían colocado una bolsa de embalaje en la cabeza con un precinto en el cuello. Tenía el rostro desfigurado, su verdugo le había echado ácido en la cara y le sacó los ojos. Luego de que la noticia se hiciera pública, se hiciera un revuelo en todo el país, finalmente una amiga de la familia que vivía en México dio aviso a sus familiares. Aquella mujer que tenía signos de tortura, golpes, quemaduras y que había sido abusada íntimamente no era nadie más que Kenny Finol. En la autopsia se reveló que meses antes del crimen le habían cortado un dedo del pie para que ya no pudiera usar zapatos altos. Su cuerpo fue abandonado en este corredor del municipio mexiquense de Ecatepec. Tenía huellas de tortura. Presuntamente la joven acudió a un festival de música electrónica el fin de semana pasado y ya sabe que el Estado de México está muy descompuesto en materia de seguridad. Rápidamente las autoridades sacaron dos versiones de su final. La primera, que unos clientes la invitaron a un festival de música electrónica y luego acabaron con su vida. La segunda, que iba con una persona conocida quien luego le quitó la vida. A su familia no le cabía la menor duda de que su expareja Pozoles había sido el autor de su crimen tan perverso, tan violento. Así, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México entregó a la Embajada de Venezuela en ese país el cuerpo sin vida de la joven, un mes después de su muerte. Finalmente, Kenny volvió a Venezuela meses después, pero pues no de la manera en que su familia había deseado. Después de su perverso crimen, su grupo de amigas que promocionaban su servicio en la internet, las que la llevaron de Maracaibo para convertirse en la escort más solicitada de México, cerraron sus cuentas en las redes sociales. Lo mismo hicieron las de su infancia y adolescencia, las de las fiestas en Maracaibo. Todas estaban aterrorizadas y temían ser la siguiente. Que quiero que se haga justicia, porque ella no debió morir de esa manera. Que se haga mucha justicia, que esto no quede impune. Se lo pido por el alma mía y por el alma de ella, que me ayuden, que el culpable tiene que pagar todo lo que hizo, porque ella no merecía esa muerte. Mireya Finol experimentó un profundo dolor en su corazón al enfrentar la devastadora pérdida de su amada hija. Después de enfrentar innumerables amenazas, finalmente un individuo, un monstruo, sin escrúpulos, se llevó a su hija, sumiendo a Mireya en un abismo de tristeza y desesperación. Luego de un tortuoso mes de esperar el cuerpo, finalmente la familia de Kenny la despidió en Maracaibo. La madre, abrumada por el dolor, dejó escapar todas sus emociones mientras lloraba sobre el ataúd de su hija. Video. Ahí, todos sus familiares y amigos le dieron el último adiós. Sin embargo, la lucha recién comenzaba. Quien le había hecho eso a la joven tenía que estar tras las rejas por el resto de su vida. Así, los medios de comunicación identificaron a Brian Mauricio Miranda, conocido como el Pozoles, como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a esta mujer, quien había mantenido también una relación con Kenny. No cabía la menor duda para este momento de que él era el responsable. Luego de un año sin respuestas, finalmente el Pozoles fue detenido en febrero del año 2019, pero por otro delito, no por el feminicidio de Kenny. El delincuente fue detenido por agentes de la Subsecretaría de Inteligencia Policial. El hombre iba a bordo de una camioneta Taos y tenía en su poder un arma, además de paquetes de sustancias, donde se incluía el oro blanco, cristal y la hierbita La Felicidad. También tenía 2.600 pesos en efectivo. En su detención se lo ligó con varias desapariciones de mujeres en la capital del país, así como con privaciones de la libertad, extorsiones, tráfico de armas y de sustancias. Al momento de su detención se encontraba con su novia Cassandra Rodríguez, de origen venezolana, al igual que su última víctima. Si bien su detención no fue por el crimen de Kenny, su familia tenía esperanza de que lo mantuvieran tras las rejas. Lamentablemente, en México es el cuarto país con mayor impunidad del mundo, por lo que el 19 de noviembre del año 2022, a casi 5 años de la muerte de la joven, el Pozoles fue liberado de prisión. Conocidos como los Campos de la Muerte de Texas, son aproximadamente 10 hectáreas de terrenos pantanosos que durante años sirvieron como un basural para el desecho de cuerpos sin vida. Todos estos siendo niñas y mujeres de entre 12 y 34 años de edad. Se dice que por ahí transitaron asesinos seriales, abusadores y homicidas de paso.
Podía ser cualquiera que hubiese rondado el área entre el año del 71 y 2006, tiempo en que se descubrió el primer hallazgo y el último, dando un total de 35 víctimas, posiblemente todas abusadas antes de que les arrebataran la vida. No fue fácil dar identidad a todos los restos encontrados, pero con el paso del tiempo se fueron rellenando los espacios, dando rostro y nombre a la mayoría de estos. No podría exagerar en lo monumental que es este acontecimiento. En estos casos de asesinato que, como usted mencionó, se remontan a casi 4 décadas. La policía de Lake City ha anunciado que han identificado a Jane y Janet Doe. Estas son 2 víctimas de los llamados asesinatos en los campos de la muerte en los que han estado trabajando para identificar a las víctimas de forma natural todo el tiempo. Pero ese trabajo realmente comenzó a ganar fuerza el año pasado, cuando la policía de Lake City se asoció con una compañía de ADN en Virginia. Gracias a la tecnología que fue avanzando con el paso de los años, algunos padres de familia finalmente pudieron descubrir el paradero de su hija desaparecida desde hacía décadas. Desgraciadamente no se han logrado identificar en su totalidad, y no solo eso, sino que la gran mayoría de los crímenes siguen sin ser resueltos. Considerado como uno de los misterios más siniestros en la historia criminal de Estados Unidos, los campos de la muerte de Texas han unido a decenas de familias cuya desgracia se originó en esa pequeña área de 10 hectáreas, pequeña entre comillas, que se le puede llamar un cementerio infernal. Pero todo comenzó una tarde de 1971, cuando un adolescente se encontraba jugando con su perro. Juntos paseaban por esos campos, que hasta ese instante nada terrorífico ocultaban. El muchacho no tenía idea de que ese agradable atardecer de pronto daría un giro bastante siniestro. Y es que en un descuido su mascota se le desapareció de la vista, por lo que el joven miraba hacia todos lados para localizarlo. Se sintió aliviado cuando lo vio que venía corriendo de regreso hacia él, pero no venía solo, llevaba en el hocico un cráneo humano. Enseguida hizo lo que pudo para contactar a oficiales de policía, pero solo su mascota sabía perfectamente de dónde había tomado ese resto óseo. El área se desplegaba a los lados de la Interestatal 45 y fue el can quien milagrosamente pudo llevarlos hasta el lugar exacto, ubicado a la altura de la salida de Calder Drive, al sur de Houston y cerca de Galveston. Con un poco de investigación y búsqueda, los oficiales pudieron dar con el resto del cuerpo. No tenían idea de quién podría ser, por eso le designaron la identificación de Jane Doe, la cual se utiliza frecuentemente para llamar a las personas desconocidas. Parecía un desafortunado caso aislado. Lo que no esperaban era que sería el primer hallazgo de muchos más, y la pesadilla para algunos investigadores que no encontraban ni pies ni cabeza para dar solución a nada. Así pasaban los años y los cuerpos seguían apareciendo, siempre cerca de la Interestatal, como si fuese un lugar seguro para los criminales, o si se hubiese corrido la voz de que es muy fácil deshacerse de la evidencia en esa área. Así comenzaron a llamar la carretera del infierno. Una de las cosas que más atraía el interés de criminales posiblemente era el ambiente tropical de la zona, pues esto aceleraba significativamente la descomposición de los cuerpos, algo que en aquella época significaba la pérdida total de la posibilidad para identificarlos. La tecnología, como te puedes imaginar, no había logrado avanzar tanto como para hacer uso de tecnología ADN, y eso pues complicaba las cosas. A su vez, la policía estaba entre la espada y la pared, sin pistas y con averiguaciones que no llevaban a ningún lado. Sostenían que pudo haber sido uno o varios los perpetradores, desde un matón en serie, una persona que iba de paso e incluso algún vecino de los vecindarios cercanos. Pero aquí la pregunta del millón era cómo saberlo. Y peor aún cuando se optó por buscar a delincuentes abusadores de la intimidad registrados en Houston y Galveston. Parecía buena idea tenerlos detectados y hacerles algún par de preguntas. Sin embargo, el resultado volvió dicha actividad casi imposible de concretar. Eran más de 2,000 hombres. Mientras tanto, el padre de una de las víctimas, llamado Tim Miller, decidió encabezar y dirigir un grupo de personas sufriendo la misma pesadilla. Se sentía devastado. Pensaba que si no había podido protegerla en vida, por lo menos daría con el responsable de la tragedia. ¿Sabes lo que soy? Soy el peor padre en este maldito mundo. No sabía qué hacer. Estaba prácticamente paralizado. ¿Cómo pude dejar que esto pasara? Se supone que los padres deben proteger a sus hijos.
La jovencita se llamaba Laura Miller. Tenía apenas 16 años de edad, una niña, y recién había llegado con su familia en Lake City. Era una temporada de adaptación, por lo que ni siquiera la línea telefónica había sido instalada. Una tarde le dijo a su madre si podía ir a una tienda de conveniencia para utilizar el teléfono público y llamar a su novio. Ese fue el último día o el último momento que se supo de ella. Cuando al cabo de las horas Laura no aparecía por la puerta, Tim y su esposa Janet decidieron salir a buscarla. Pensaron que quizá podía estar internada en un hospital, esto debido a que la joven sufría de convulsiones y en otras ocasiones había sido auxiliada por transeúntes en la calle. Desgraciadamente no se encontró rastros de ella. Como si todavía la situación no fuera suficientemente crítica para la familia, una vez que denunciaron la desaparición, tuvieron que lidiar con la indiferencia de la policía, pues luego de que se enteraron de que la desaparecida tenía antecedentes de depresión, atribuyeron, pues como siempre o muy seguido suele pasar en este tipo de casos, atribuyeron su ausencia a un escape por voluntad propia o peor aún, que se había arrebatado la vida. O sea, podemos decir, les valió madre. Lo que las autoridades no notaron, obviamente en ese momento, fue la similitud que el caso presentaba con otra desaparición ocurrida hacía un año, justo en esa misma zona donde se ubicaba el teléfono público. Era una jovencita de 23 años llamada Haida Fay, cuyo cuerpo fue encontrado en 1984 en los Campos de la Muerte de Texas. Según datos de la autopsia, su pérdida fue a causa de repetidos golpes con un objeto contundente en el cráneo. Tim lo descubrió haciendo su propia investigación y pidió tantas veces como pudo que el caso de su hija se sumara a los que estaban ligados a la carretera del infierno, ya que a pesar de que le resultaba muy difícil, existía una posibilidad muy grande de que hubiera sufrido el mismo destino que Haida Fay. Sin embargo, por alguna razón este caso no fue del total interés para los agentes e ignoraron las peticiones del señor Miller. Fue entonces que comenzó a reunirse con las demás familias cuyas hijas estaban desaparecidas. Querían encontrar a Laura o a quien quiera que hubiera sido víctima de esta dolorosa situación. Tanto fue su compromiso que incluso cuando el cuerpo de su hija apareció, no pudo dejar las búsquedas atrás. Sentarte en mi oficina las 24 horas y contestar el teléfono es una garantía, que habrá alguien que llama llorando al otro lado de ese teléfono porque tiene un ser querido desaparecido. Intenta decirles que no, yo no puedo. Es imposible que una familia siga adelante con su vida sin saberlo. Cada vez que sonaba mi teléfono, cada vez que alguien se paraba en mi camino de entrada, cada vez que alguien tocaba a mi puerta, me daban palpitaciones en el corazón, solo de pensar que iban a traer a Laura a casa. Nunca dejaría a una familia sola si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudar. De manera muy injusta, las autoridades nunca quisieron escuchar a Tim. Él siempre tuvo el presentimiento de que su pequeña Laura formaba parte de las siniestras estadísticas de las muertes en esa zona y fue cuestión de tiempo para que sus sospechas se volvieran una realidad. Lamentable hallazgo ocurrió en el año del 86, una tarde que algunos chicos hacían motocross por el área. Mientras la pasaban bien disfrutando de su actividad favorita, un olor fétido captó su atención, por lo que comenzaron a preguntarse de dónde provenía. Grande fue su sorpresa cuando sus ojos tropezaron con lo que parecía ser un cuerpo humano. Era el cadáver de una mujer en estado de descomposición. Una vez que llamaron al 911, la policía no tardó en hacer acto de presencia. Comentaron que el cuerpo llevaba aproximadamente 2 meses sin vida. No tenían idea de cuál podría ser su identidad. Sin embargo, algo les llamaba muchísimo la atención y es que, increíblemente, estos restos estaban a tan solo 150 metros de distancia de donde se había encontrado a Haida Fay. ¿Será que había más? Era lo que se preguntaban en ese momento e iniciaron una búsqueda exhaustiva en los alrededores. Ese mismo día se dieron cuenta de que tenían razón. Existía otro cuerpo, de hecho un esqueleto. La identidad, Laura Miller. Todo ese tiempo el padre de la jovencita había tenido razón y ese día se convirtió en un antes y un después en su vida. Tim jamás volvió a ser el mismo, pues posteriormente su existencia se basó en la búsqueda del asesino de Laura y en el apoyo de búsqueda para familias de mujeres desaparecidas, por lo cual fundó la organización Texas EquuSearch, dedicada al rastreo de seres humanos, especialmente en el área de los Campos de la Muerte. ¿Sabéis? Recuerdo cuando ella entró, encontraron el cuerpo y obtuvieron una identificación positiva. Recuerdo haber dado un pequeño suspiro de alivio, al menos lo sé,
por lo menos lo sé. Y tuve la oportunidad de pasar por ese largo y doloroso proceso de duelo y entrar en el proceso de curación. Soy uno de los afortunados que ha perdido un hijo, porque diría que hay una cosa peor que tener un hijo asesinado, y es tenerlo en algún lugar fallecido y nunca poder despedirte. Estas familias nunca podrán recomponer sus vidas. ¿Sabes? Estuve hablando con alguien la otra noche y dije, me pregunto dónde tendría beneficios mi vida cuando sucedió. Y él dijo que Dios tenía diferentes planes para mi vida. Yo nunca quise iniciar EQ Search, no era uno de mis objetivos. Pero puse esa cruz la semana antes de Navidad, donde se encontró el cuerpo de Laura, y recuerdo haber salido ahí y caminar hasta esa cruz. Me paraba y literalmente rompía a llorar y dije, Laura, por favor no odies a tu padre, pero ya no puedo venir aquí. Tengo que decir adiós. Gracias a su liderazgo, él y un grupo de personas descubrieron 3 decenas de cuerpos, realizando excavaciones con sus propias manos, removiendo la tierra con tractores y máquinas excavadoras. Todo esto ignorando a las figuras de autoridad que ciertamente no avanzaban mucho en su investigación. De hecho, el primer avance ocurrió hasta el año del 97, cuando se desplegó una orden de aprehensión en contra de un sujeto llamado William Reese, quien fue sorprendido en medio de un intento de privación de la libertad. La joven apenas tenía 19 años, justo entre las edades registradas correspondientes a los cuerpos encontrados hasta ese momento. Su nombre era Sandra Sapó, quien esa tarde del 97 tenía planes para encontrarse con una amiga. No obstante, poco antes de llegar a su destino, tuvo que hacer una parada en una estación de gasolina. Fue entonces que se dio cuenta de que una de sus llantas había sido cortada. En ese momento no tuvo ningún mal presentimiento, por eso cuando Reese se acercó para ofrecer su ayuda, esta la aceptó sin temor alguno. Sin embargo, en cuestión de segundos ya estaba siendo amenazada con un arma blanca en su espalda. Acto seguido la obligó a subir a una camioneta para luego arrancar a toda velocidad hacia donde pudiera concretar sus macabras intenciones. Iba rumbo a los campos de la muerte. La joven estaba sumamente asustada. Pensaba en todo lo que este sujeto le haría en tanto llegaran a su destino. Pero por suerte, en una curva donde tuvo que reducir la velocidad, vio su oportunidad de escapar. Abrió la puerta y se lanzó a la carretera sin importar cuánto daño en el proceso se provocara. Quizá el hecho de imaginar todas las atrocidades que el hombre tenía preparadas para ella fue lo que le dio ese valor para saltar. Naturalmente, el perpetrador decidió frenar para una recaptura, pero por fortuna otro vehículo venía dando la vuelta justo en esa curva. Quienes iban a bordo vieron a la jovencita en problemas y no dudaron en detenerse para ayudarla. Además, tuvieron el tino de poder identificar la placa del auto. Fue así como, luego de dar su declaración, la policía pudo dar con el sospechoso en Lake City. En un principio parecía un caso aislado de privación de la libertad, mas con el paso del tiempo y el avanzar de las investigaciones, se descubrió que en realidad William era un sujeto sumamente peligroso, considerando también que en el pasado ya había cumplido otras condenas tras las rejas, solo que ahora su peor secreto había sido descubierto. Este tipo era el responsable de la pérdida de más jovencitas cuyos cuerpos fueron encontrados en la zona de los campos. Pudo ser vinculado a procesos debido al hallazgo de un rastro de ADN con relación a la privación de la libertad y el asesinato de otra mujer llamada Tiffany Johnson, cuyo crimen había sido cometido ese mismo año. Pero, ya sabes que siempre hay un pero, cuando parecía que ya no tenía más pasado criminal, poco a poco se fue construyendo su personalidad como asesino serial. Los nombres de Laura Smeater, de 12 años, Kelly Ann Cox, de 20, y Jessica Kane, de 17, también se le adjudicaron a él, y aunque en un principio dijo no tener nada que ver con esto, terminó siendo condenado cuando la verdad salió a la luz. Soy un ex convicto, pero tienes que entenderme. Mira, cuando una persona va a prisión, primero sale y es difícil. Es difícil aquí. Y si algo sucede en algún lugar, ¿a quién van a mirar primero? Al ex convicto. No titubeó ni un solo momento cuando negó tener algo que ver con esos casos, pues, en palabras de investigadores y personas que llegaron a tratar con él, fue descrito como una persona sin remordimientos. Por eso atacó una y otra vez en cuestión de meses, aun y cuando ya venía de prisión. El deseo de satisfacer ese siniestro instinto carnal y asesino era más fuerte que cualquier temor a represalias. Así que finalmente William confesó estando tras las rejas.
Uno a uno fue describiendo sus escalofriantes crímenes, desde la privación de la libertad hasta el abuso y el homicidio. Se hizo una larga lista de víctimas y por ende el nombre de familiares afectadas. Cojeando a una sala del tribunal en Galveston, William Reese se declaró culpable de asesinar a Laura Smither, de 12 años, y a Jessica Cain. 25 años es muchísimo tiempo para esperar justicia. Los asesinatos tuvieron lugar en 1997. De igual forma, tanto Tiffany como Kelly finalmente obtuvieron la justicia que tanto merecían. Demasiado tarde, pero pues de algún modo aún a tiempo para que sirviera como una especie de resignación y capítulo cerrado para sus familias. Ahora bien, tomando en cuenta la línea de tiempo en que sucedieron esos ataques, no daba respuesta al resto de los cuerpos, incluido el de Laura Miller, pues cuando fue su desaparición en los 80s, este tipo se encontraba cumpliendo otra condena, además, posterior a su captura, debido al intento de privación de la libertad de Sandra, los crímenes pues siguieron ocurriendo. Había uno o más depredadores íntimos sueltos merodeando por el área, por esa zona. Sí o sí, los investigadores debían resolver el enigma. Muchos cuerpos no se le podían adjudicar a William y eso les obligó a concentrarse más para por lo menos tener otro sospechoso. Los nombres ahora a quienes se buscaban darle justicia eran los de Haida Villarreal Fay, Laura Miller y 2 chicas más cuyas identidades se confirmaron hasta el año 2019, Audrey Lee Cook y Donna Prudhomme. Todas estas muertes permanecían frente a los ojos de los investigadores esperando ser resueltas, como un laberinto sin salida o un acertijo del infierno. Así, tras darle suficientes vueltas al asunto sin llegar a nada, de pronto surgió el recuerdo de un homicidio ocurrido en el año del 84. El responsable se llamaba Clyde Hendrick, quien había sido condenado por arrebatarle la vida a Ellen Bison, de 30 años. No obstante, en su momento fue descartado como un posible sospechoso de algunas muertes de la carretera del infierno. Esto debido a que entre él y su víctima existía un vínculo amoroso. No hubo de por medio una privación de la libertad y no presentaba el mismo patrón que los demás casos, salvo haber sido abandonado el cuerpo muy cerca de la Interestatal 45. Aún así, los detectives pensaron que era buena idea hacerle algunas preguntas a Clyde. Sorpresivamente descubrieron algo que habían pasado por alto en el primer interrogatorio. Y es que este sujeto era nada más y nada menos que vecino de Laura Miller y su familia, o por lo menos vivía considerablemente cerca. Además, asistía con frecuencia al bar en el que trabajaba Haida Fay, ambas desaparecidas y posteriormente encontradas sin vida poco antes del asesinato de Ellen. Por otro lado, el padre de familia, Tim Miller, ya había hecho saber sus sospechas sobre Clyde a la policía, mas como en otras ocasiones simplemente fue ignorado. Ahora, con el sujeto en el radar, tenía esperanzas de que de una vez por todas se esclareciera el caso de su hija, pero no fue así. Tras horas y horas de preguntas, nada obtuvieron que pudiera hacerlo responsable. Entonces, pronto esa línea de investigación quedó descartada. No obstante, las sospechas sobre él jamás se dieron. El hombre estaba de nuevo en un callejón sin salida, sin respuestas. ¿Quién mató a Laura? Se cuestionaba en todo momento. Tim tomó la investigación en sus manos, quiso averiguar por su lado haciendo guardia en diferentes zonas de los campos de la muerte, muy cerca de la Interestatal 45. Nunca logró ver a alguien o algún hombre sospechoso. En cambio, su salud mental comenzó a deteriorarse significativamente. Me volví loco por un tiempo. La venganza fue una locura. No me avergüenza decirlo. Fui a un hospital por un tiempo y conseguí ayuda psiquiátrica. Y todavía voy a ver a mi terapeuta. Le compré una Biblia a este sospechoso. Y en el frente escribí: te perdono desde lo alto de mi corazón y espero que llegue el día en que puedas encontrar algo de paz en tu vida. Revisé esa Biblia y probablemente resalté más de 100 versículos sobre el perdón. Tenía que hacer eso por mí. Desgraciadamente, antes de que el hombre encontrara un poco de paz en su vida, atravesó episodios sumamente caóticos en los que no solamente el resultado afectó, sino que terceras personas
pagaron con su paz mental, el dolor y el sufrimiento que él arrastraba desde hacía años. Y es que el señor Miller puso bajo vigilancia a un hombre llamado Robert Abel. Tenía 60 años de edad y pocos meses antes de la desaparición de la chica se había mudado al vecindario, muy cerca de la casa de Haida Fay. Era divorciado y un ingeniero retirado de la NASA. De hecho, tenía un currículum bastante impresionante en el que aparecía como diseñador de cohetes Saturno, en donde presuntamente se trasladaron los astronautas de la misión Apolo a la Luna. Por curiosidad, por tener mucho tiempo libre o simplemente empatía, el señor Robert quiso ayudar en las investigaciones de los casos referentes a los campos de la muerte. Lo hizo antes, durante y después del hallazgo de Laura. Sin embargo, su desmesurado interés pronto captó la atención de Tim. Le parecía muy extraño que curiosamente siempre estaba presente cuando se hacían labores de búsqueda con una retroexcavadora, aunque lo cierto era que esa máquina él mismo la había prestado para agilizar los procesos. Aún así, no dudó en cuestionarse si su interés se debía al mero deseo por ayudar o si había algo más escondido tras esa fachada de hombre solidario y servicial. Para entonces la policía había desestimado toda sospecha del señor Tim y siempre llegaban al mismo punto, es decir, primero ignorar sus peticiones y luego darle la razón, por lo que en esa ocasión quisieron hacer algo diferente. Decidieron darle el beneficio de la duda e iniciar una investigación en contra de Robert. Rápidamente se las ingeniaron para que un juez aprobara una orden de allanamiento y solo así, sin verdaderos motivos que lo fundamentaran, el hogar del sujeto fue escenario de un saqueo injusto por 12 largas y angustiosas horas. De ahí se tomaron un diente de oro, considerándolo una especie de recuerdo en caso de que lo hubiera tomado de alguna víctima. Armas, recortes de revistas con notas de homicidios y finalmente las cuerdas de unas persianas para ver si con alguna de ellas hubiera podido asfixiar a alguna mujer. Nada dio un resultado positivo. El diente resultó ser de él, la bala no correspondía, entre los recortes no hubo señales específicamente de los asesinatos por los cuales pudiera ser sospechoso y no hubo más remedio que descartarlo. Lo cierto es que quien encabezaba la lista de principal sospechoso en cuanto a los homicidios de Laura y de las demás chicas que desaparecieron a la par es Clyde Hendrick. Este hombre cumplió su condena de 20 años en prisión por el homicidio de su pareja, pero hasta ahora no se ha librado de ser investigado por más muertes ocurridas en la carretera del infierno. Por otra parte, el documental en Netflix sobre el campo de la muerte de Texas lo mencionan una y otra vez como el presunto culpable. Todo parece indicar entonces que mientras estuvo tras las rejas hizo algunos comentarios adjudicándose los homicidios de Laura y Haida. La opinión pública de igual forma lo ha condenado. Sin embargo, las investigaciones todavía muestran verdaderas pruebas para que vuelva a ser llevado a prisión y juzgado por dichas muertes, que desgraciadamente siguen siendo un misterio. Sobre su libertad condicional se comenzó a indagar la posibilidad de reducir el nivel de supervisión, un tema por el que Miller se pronunció en contra. De igual forma, de las 34 mujeres solo se han podido esclarecer 4, cuyo responsable es el convicto William Reese. Curiosamente, los asesinatos pasaron desde el año 2006, sin embargo, los casos siguen abiertos, algunos incluso sin haber podido dar identidad al cuerpo. El 12 de enero de 2022, poco después de las 4 de la tarde, agentes de la estación de policía de Tullamore atendieron un incidente tras recibir una llamada de un miembro del público. Al llegar al lugar, encontraron a una joven con heridas graves. A pesar de los mejores esfuerzos del equipo médico que acudió, esta joven perdió la vida. Esta área, donde ocurrió el crimen, es popular entre los residentes y es ampliamente utilizada con fines recreativos. La víctima de este crimen es Ashley Murphy, una joven local de 23 años del área de Blue Bay en Tullamore. Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Ashley. Cuando los oficiales encontraron el cuerpo de Ashley Murphy, quedaron impactados por la brutalidad del ataque. La joven maestra de 23 años fue asesinada el 12 de enero del año 2022 mientras corría a lo largo del canal Grand en Tullamore, en Irlanda. Ashley, conocida por su pasión por la música y la enseñanza, se encontraba realizando su rutina de ejercicio cuando fue víctima de un ataque salvaje e inesperado. La violencia de este crimen dejó consternado
consternada a la comunidad local y a toda la nación, desencadenando una oleada de tristeza y rabia. Murphy, quien en vida dedicó su tiempo y energía a educar y a enriquecer la vida de sus alumnos, se convirtió póstumamente en un símbolo de lucha. Pero ya no te cuento más, porque si no, ya para qué te quedas a ver el video. Vamos a empezar desde el principio. Ella nació en julio del año del 98 y creció en Blue Bowl, en el condado de Offaly. Esto es a unos 10 kilómetros de Tullamore. La más joven de 3 hijos, le sobreviven su padre Raymond, su madre Caitlin, su hermana Amy y su hermano Cathal. De pequeña asistió a la Escuela Nacional en Blue Bowl, cerca de su hogar, entre el año 2003 y 2011. Quienes la conocieron la recuerdan como una persona hermosa, vibrante, talentosa, cálida y amigable, muy conocida y querida por muchos. Era considerada, de hecho, también intrépida y decidida en el equipo de fútbol escolar y en torneos de hurling bajo techo. La música era la vida, por otra parte, de Ashley, fuera del campo deportivo, lo cual no sorprende, ya que creció en una casa impregnada de música tradicional irlandesa. Su padre había tocado con los Fury Brothers y más tarde con la banda Best Foot Forward. Su madre, Caitlin, también es una música talentosa, por lo que la joven estuvo inmersa en la música y la herencia musical del país desde una edad temprana. Comenzó a tocar el violín alrededor de los 7 años y continuó tocando, entreteniendo, compitiendo y enseñando música. Después de la primera escuela, Ashley asistió a la escuela secundaria Sacred Heart en Tullamore, donde fue descrita como un miembro vibrante de la comunidad escolar durante sus 6 años en la institución. Luego, tras graduarse en octubre del año 2021, comenzó a enseñar en la Escuela Nacional de Durrow, educando a alumnos de primer grado en el momento de su muerte. De igual forma, la chica, junto con otros miembros de su familia, estaban involucrados en una organización irlandesa dedicada a la promoción de la música, la canción, la danza y el idioma de Irlanda. Pero a pesar de estar ocupada con el trabajo y los pasatiempos, los estudios, también enseñaba música a personas locales en su casa los viernes por la noche y todo el sábado, asegurándose de que la música se extendiera más allá de su propia familia y que su futuro como expresión tradicional y cultural estuviera vivo y vibrante. La familia de Ashley también recordó su amor por el deporte, una pasión que tenía desde que era niña y que sería la que finalmente la llevó a encontrar su trágico destino. El 12 de enero del año 2022, Murphy finalizó su jornada laboral en Durrow a las 2:30 de la tarde, aproximadamente a 8 kilómetros al noroeste de Tullamore. A las 2:37, las cámaras de seguridad la captaron caminando hacia su coche, un Seat Córdoba rojo, con el que condujo por la autopista N52 hasta el estacionamiento de Dengen Road, cerca de Grand Canal. La chica dejó el lugar a pie, vistiendo una chaqueta azul marino y unos leggings azul marino también. De igual forma llevaba un anillo, gafas de sol, un collar de oro con el nombre Ashley y un reloj inteligente Fitbit Versa 3 vinculado a su smartphone. Los datos geolocalizados y actividad recuperados de su dispositivo mostraron de hecho que comenzó a caminar a las 2:51 de la tarde, dirigiéndose hacia el oeste sobre un puente y luego continuó hacia el este a lo largo del canal, en dirección a Digby Bridge, que este es un puente. Luego a las 2:55 de la tarde las cámaras de seguridad la captaron por última vez. 2 corredoras, Jen Stack y Aoife Marron, ambas maestras de primaria, presenciaron el ataque. Aseguraron que vieron una bicicleta de montaña en un arbusto junto al camino y escucharon ruidos fuertes en la zanja. Creyendo que alguien había caído de la bicicleta, Marron gritó: ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? La otra chica, Stack, se desvió también del camino, miró a través de la maleza y vio a un hombre agachado sobre una mujer, sujetándola entre la hierba. Aunque no podía ver la parte superior del cuerpo de la chica, Stack observó que sus piernas se movían con agitación, lo que interpretó como un grito de ayuda. Stack gritó: ¿qué estás haciendo? Y el atacante respondió: aléjate, creyendo que el sujeto intentaba abusar de la mujer. La chica le gritó que la dejara y dijo que llamaría a la policía. Luego, las testigos corrieron en busca de ayuda, ya que ninguna llevaba teléfono. Acto seguido, en Digby Bridge, en el puente, las mujeres se encontraron con 2 ciclistas y 2 trabajadores. Los ciclistas eran Edna Molloy y Janus Wilco. Fueron al lugar indicado. Molloy, por su parte, encontró la bicicleta de montaña en el arbusto y descubrió el cuerpo inmóvil de Murphy en la zanja, con la cara cubierta de cabello enmarañado y sangre. Los trabajadores, por otra parte, llegaron al lugar a pie. Uno de ellos testificó más tarde que la mano de Murphy estaba blanca como la nieve, lo que interpretó
interpretó como una señal de que ya había fallecido. Molloy llamó a la estación de policía de Tullamore a las 3:34 de la tarde. El oficial Tom Dunn y un colega llegaron 10 minutos después y el hombre le señaló la ubicación del cuerpo de Murphy en la zanja. Los oficiales desabrocharon la chaqueta de la joven e intentaron resucitarla, turnándose para realizar compresiones torácicas. El paramédico Paul McCabe y su colega recibieron la alerta a las 3:49 de la tarde y llegaron a las 3:56. Junto con los oficiales movieron el cuerpo de la víctima del fondo de la zanja al camino del canal para facilitar los esfuerzos de resucitación. Paul testificó más tarde que observó numerosas heridas en el lado derecho del cuello de Murphy mientras la trasladaban. De igual forma, el paramédico intentó usar un desfibrilador después de colocar el cuerpo de Aisling en el camino del canal, pero el monitor mostró que ella ya no tenía signos vitales. Al analizar la condición, sin pulso, piel pálida y fría y pupilas dilatadas y fijas, el especialista concluyó que Murphy lamentablemente ya estaba sin vida. Tras discutir con el otro paramédico y los oficiales, mejor decidieron cesar los esfuerzos de resucitación y cubrieron el cuerpo con una manta. La escena sería declarada área de crimen a las 5:34 de la tarde y Murphy fue oficialmente declarada sin vida a las 5:51 de la tarde. El cuerpo de la joven maestra fue trasladado al Hospital Regional Midland en Tullamore, donde la patóloga estatal, la doctora Sully, realizó una autopsia al día siguiente, el 13 de enero. La doctora Sally Collins informó que la mujer de 1,61 m de altura y 52.7 kilogramos de peso había sufrido 11 heridas de arma blanca en el lado derecho del cuello que habían seccionado las venas yugulares izquierda y derecha y la arteria carótida derecha. Las heridas también dañaron su laringe, dejándola incapaz de hablar o emitir cualquier sonido. Collins también observó una herida incisa más larga en el cuello de Murphy, aunque inicialmente los médicos reportaron que la joven había perdido la vida por estrangulamiento. La forense confirmó que falleció por paro cardiorrespiratorio debido a una pérdida aguda de sangre. Además, señaló que Aisling presentaba heridas defensivas en las manos, así como abrasiones y contusiones adicionales en el cuerpo. La noticia del asesinato de Aisling conmocionó a Irlanda y provocó una ola de tristeza y solidaridad. En Tullamore, miles de personas asistieron a una vigilia en un parque local llevando flores y velas. Se realizaron también vigilias en todo el país, incluyendo Dublín y otras ciudades importantes. La familia de Murphy estuvo presente en una vigilia con velas cerca de la escena del crimen, donde su padre interpretó su canción favorita que lleva por nombre Cuando tenía 16 años. También se llevaron a cabo vigilias internacionales en ciudades como Londres, Nueva York, Toronto, Vancouver, Melbourne, entre muchas otras, con la asistencia de decenas de miles de personas. El presidente irlandés, Michael Higgins, ha encabezado los tributos a la maestra Aisling Murphy, quien fue asesinada a principios de esta semana, diciendo que ella representaba lo mejor de su generación. Se han llevado a cabo vigilias en toda Irlanda para recordar a la joven de 23 años, quien fue encontrada sin vida el miércoles después de salir a correr por la tarde a lo largo de un canal en Tullamore. Activistas han declarado que este trágico evento debería convertirse en un momento decisivo para poner fin a la violencia contra las mujeres. El presidente de Irlanda, Michael Higgins, expresó su profunda simpatía, dolor y sentido de pérdida y aparte rindió homenaje a la corta pero brillante y generosa vida de Aisling. Y es que el asesinato de Murphy desató una ola de ira y consternación por la seguridad de las mujeres. Tras su muerte, numerosas chicas compartieron sus experiencias de violencia de género, misoginia en las redes sociales, lo que provocó intensos debates en línea. La ministra de Justicia, Helen McEntee, calificó el asesinato como la peor pesadilla de todas las mujeres y familias y prometió una política de tolerancia cero contra la violencia hacia las mujeres. También se comprometió a introducir nuevas leyes que tipifiquen el acoso y la estrangulación no fatal como delitos independientes en la legislación irlandesa, aumentar la financiación estatal para refugios de mujeres y adoptar otras medidas para garantizar la seguridad de las chicas. También la muerte de Murphy aceleró la implementación de una estrategia gubernamental de 5 años y 363 millones de euros para abordar la violencia doméstica, sexual y de género.
El velorio de Aisling se llevó a cabo en su casa familiar cerca de Blue Bowl los días 16 y 17 de enero. Tanto el pueblo como la iglesia congregaron a multitudes numerosas. Escuelas y colegios en toda Irlanda observaron un minuto de silencio a las 11 de la mañana en su memoria. Antiguos alumnos de la escuela también formaron un cortejo de honor fuera de la iglesia. Cada uno sostenía una fotografía de ella y una rosa roja. Músicos tradicionales interpretaron canciones durante la misa y en el cementerio. También la misa de Requiem fue transmitida en directo localmente y por internet, incluyendo una pantalla en uno de los lugares donde la chica estudió. En su tumba, Ryan Casey, su novio, la describió como el amor más grande de mi vida y afirmó que siempre sería su alma gemela. Durante su visita a Irlanda en marzo del año 2022, el príncipe Carlos y Camila, la duquesa de Cornwall, se reunieron con la familia de Moisey Casey para expresar sus condolencias. Ella era una joven vibrante, inteligente y altamente motivada que encarnaba muchas cualidades y virtudes admirables del pueblo irlandés y sus comunidades. Su vida tuvo un gran impacto en muchos de los que la rodeaban y fue el epítome de un modelo a seguir perfecto para todas las niñas que la admiraban y se esforzaban por ser como ella. Fue un recordatorio profundamente conmovedor del impacto que cada uno de nosotros puede tener, y con eso, la responsabilidad de generar un cambio recae en todos nosotros. El año pasado, mi esposa y yo hicimos un llamado a toda la comunidad, hombres y mujeres, para desafiar las mentiras, palabras y acciones que perpetúan la violencia contra las mujeres, tanto en su país como en el mío. Lamentablemente, durante el último año, hemos continuado siendo testigos de ataques atroces. Por lo tanto, con profundo pesar y simpatía, me gustaría rendir homenaje a Aisling Murphy, cuyo nombre no será olvidado. Poco después del asesinato, la policía detuvo a un hombre de 40 años basándose parcialmente en la descripción de testigos presenciales, pero fue liberado al día siguiente después de ser descartado de la investigación. Posteriormente, los detectives identificaron a otra persona de interés que recibía tratamiento en un hospital de Dublín por lesiones graves no explicadas. Atribuyeron avances en la investigación a pruebas forenses y apelaron al público por información sobre una bicicleta de montaña Falcon Storm de colores negro y verde y la vestimenta específica que el sospechoso llevaba el día del crimen. En los días siguientes, entonces, realizaron peritajes en el condado de Offaly y Dublín, incautando vehículos y examinando sitios locales de reciclaje y disposición de ropa cerca de Tullamore. El sargento detective David Scahill arrestó al sospechoso Joseph Puska inmediatamente después de su alta del Hospital St. James el 18 de enero. Puska fue acusado del asesinato de Aisling Murphy el 19 de enero, identificado públicamente y llevado ante una sesión especial del Tribunal del Distrito de Tullamore en medio de una notable presencia pública, incluida la familia de Murphy, que sostenía fotos enmarcadas de ella. Puska, un padre de familia casado originalmente de Eslovaquia, emigró a Irlanda en el año 2013, primero residiendo en Dublín antes de trasladarse a Tullamore en el año 2015. Vivía con una familia extendida y estaba desempleado, recibiendo una prestación por incapacidad del bienestar social. El hombre no tenía antecedentes penales por delitos violentos, pero había estado involucrado en asuntos legales relacionados con incidentes en Eslovaquia y el Reino Unido, antes de su arresto en relación con el asesinato de Murphy. El juicio comenzó el 16 de octubre del año 2023 en el Tribunal Central Penal, presidido por el juez Tony Hunt y con un jurado compuesto por 9 hombres y 3 mujeres. Puska se declaró no culpable de asesinato, como suele ocurrir en este tipo de casos. Durante el juicio se presentaron pruebas extensas, incluyendo imágenes de circuito cerrado que mostraban los movimientos de este sujeto y su víctima antes del crimen, así como testimonios relacionados con los datos de los dispositivos electrónicos de la joven. La evidencia mostró a Puska siguiendo a mujeres en Tullamore el día del crimen, captado en cámara llevando una bicicleta Falcon Storm y vistiendo ropa específica descrita por testigos. Estos testigos presenciales y personal de emergencia también declararon sobre los eventos posteriores al asesinato, incluyendo el descubrimiento del hombre escondido en una zanja y sus acciones posteriores en Dublín, donde fue hospitalizado por heridas autoinfligidas.
Así, después de un juicio de más de 3 semanas, el jurado deliberó por 2 horas antes de emitir un veredicto unánime de culpabilidad el 9 de noviembre del año 2023. El juez condenó a Posca destacando la evidencia abrumadora presentada por la fiscalía y desestimando la defensa del acusado como un carente de sentido. La familia de Murphy expresó alivio por el veredicto, aunque señalaron que nada podría devolverles obviamente a su hija. Joseph fue condenado el 17 de noviembre del año 2023 a cadena perpetua obligatoria por el asesinato de Aislinn Murphy, tras un juicio que comenzó el 16 de octubre del mismo año en el Tribunal Central Penal de Irlanda. El jurado deliberó durante 2 horas antes de declararlo culpable unánimemente. La sentencia provocó declaraciones emocionales de la familia de Murphy durante la audiencia de impacto de la víctima. Su madre, Kaylin, describió el profundo dolor de perder a su hija y calificó a este sujeto como un monstruo malvado que nunca debería ver la luz del día nuevamente. Amy, hermana de Aislinn, recordó la conexión especial que compartían a través de la música, lamentando que nunca podrán tocar juntas de nuevo debido a la tragedia provocada. Por su parte, Ryan, su novio, expresó la devastación de perder a su futura esposa y la injusticia de que Posca mostrara indiferencia y falta de remordimiento durante el juicio. El caso conmocionó a la comunidad irlandesa y subrayó la necesidad de una justicia efectiva en casos de violencia contra las mujeres. Aí eu vi a foto e eu confrontei ela. A foto foi tirada na sua casa, ele nem foi para esse lugar. Foi tirada na minha casa, ele saiu de lá com ela e foi direto para minha casa. E aí você confrontou a Carol, ela disse o quê? Ela desabou. Era el 13 de noviembre del año 2021 cuando la policía de Sao Paulo, esto es en Brasil, fue alertada de una emergencia en una zona cercana. La llamada era de un joven que decía haber encontrado sin vida a su novia en su departamento. Cuando las autoridades llegaron al lugar, en el barrio de Wanelville, se encontraron con Ana Carolina Pasquin Nicoletti, de 24 años, tendida en su cama con un disparo certero en su frente. Según las declaraciones del joven, el departamento no presentaba signos de entrada forzada y la puerta ya estaba abierta cuando el joven llegó. A pesar de eso, en su interior se podía notar que hubo un saqueo y se llevaron celulares y el ordenador de la joven. Entre las hipótesis que se presentaban en el caso, se decía que el ataque podría haber sido un intento de robo, un feminicidio por parte de su pareja o tal vez alguien que tuviera alguna obsesión con ella. Pero existió una persona en particular a quien la joven ya había denunciado en reiteradas ocasiones, que se sabía que la perseguía y la acechaba sin descanso. Una persona de la que no se debería sospechar, pero a medida que vayamos conociendo este caso, entenderemos el porqué. Cuando Ana Carolina era pequeña, vivía en Pilar do Sul con su madre, Elaine Pasquin, y su padrastro, Eduardo de Freitas. Al compartir el techo, también compartían gran parte del tiempo. Eduardo tenía una relación estrecha con la pequeña. Una estrechez que incluso a la madre de Ana le parecía extraña, pero intentaba dejarlo pasar y no pensarlo de más. Eduardo era un hombre cariñoso que se preocupaba por el bienestar de su familia. Quería que ambas estuvieran bien y no les faltara nada. Obviamente, lo que nadie sospechaba es que ese cariño, bueno, la madre sí sospechaba, ese cariño y esa cercanía tenía otras intenciones más oscuras. Como é que você define a sua relação com Ana Carolina? Pai. Mais pai do que o próprio genitor. Uma relação saudável? O mais afetivo que existe entre uma relação entre pai y filha. Cuando Ana Carolina llegó a los 12 años de edad, su padrastro abusó íntimamente de ella, amenazándola para que no dijera nada ni a su madre ni a ningún allegado. La joven se quedó en silencio y el tiempo pasó y los abusos continuaban. Así, con el paso de los años, Elaine decidió disolver su matrimonio porque la relación entre ella y Eduardo era insostenible. Sin embargo, el hombre, de profesión abogado, no estuvo de acuerdo con el reparto de bienes, alegando que era dueño de todo. Llegados a este punto y ante las negativas del hombre, la relación entre ambos comenzó a ponerse hostil. Eduardo empezó a mostrarse agresivo con su exesposa
y luego volvía pidiendo perdón y queriendo convencerla de que no deberían separarse, ya que juntos eran la pareja perfecta supuestamente. En contra de todo pronóstico, Elaine se antepuso a esa maniobra de manipulación y continuó con el divorcio pensando que Eduardo las dejaría en paz. Decidió mudarse sola con su hija a Sorocaba sin tener idea que lo que estaba haciendo era prácticamente salvar a su hija de su abusador. Igual lo que no se imaginaba era que ahora su ex esposo se volvería una pesadilla andante, insistiendo hasta el hartazgo o hasta el cansancio para recuperar el contacto con las mujeres. Después de tantas insistencias, logró llegar a un punto de relación amistosa con su ex esposa, provocando que ambas regresaran a Pilar do Sul. Incluso Ana Carolina, que ya era mayor de edad en ese momento, empezó a trabajar en el estudio de abogados de su ex padrastro, por insistencia de este. Solo ella sabía obviamente la crueldad de todo aquello. A diario debía verle la cara a aquel que le había hecho cosas horribles desde pequeña. Para Ana Carolina tuvieron que pasar muchos años de dolor en silencio hasta que la verdad pudo salir finalmente a la luz. Cuando se conocieron los hechos, se hicieron de una forma inesperada. Fue su madre quien encontró una foto de su ex esposo sin ropa, pero el problema no era ese, sino en el momento en el que fue tomada, y para comprender los hechos fue necesario atar muchos cabos. Según Elaine, la imagen había sido tomada un día en el que estuvo a solas con su hija, con Ana Carolina. Recordó además que cuando la joven tenía 15 años había hecho un viaje a un parque temático en Santa Catarina con su padrastro. El viaje fue de 5 días. En otro viaje los dos también habían ido solos a Mato Grosso. En ese momento se había dado cuenta de que su ex esposo nunca había tenido buenas intenciones para con su hija, que era un monstruo. Aí eu vi a foto e eu confrontei ela. A foto foi tirada na sua casa, ele nem foi para esse lugar. Foi tirada na minha casa, ele saiu de lá com ela e foi direto para minha casa. E aí você confrontou a Carol, ela disse o quê? Ela desabou. Rápidamente, luego de esta horrorosa revelación, le preguntó sobre la situación a la mismísima Carolina, que para ese entonces ya era mayor de edad, específicamente con 19 años, quien finalmente decidió que debía contarle su mayor secreto a su madre. La joven brasileña le reveló que había sufrido abuso íntimo por parte de su entonces padrastro, de este monstruo, desde los 12 años, de forma ininterrumpida. Le contó a su madre que nunca le reveló la verdad porque tenía miedo de que hablar del tema pudiera causar problemas mayores, tanto para su madre como para ella misma. Se você acha que foi uma relação saudável, como é que você encara o fato da própria Ana Carolina ter relatado para o namorado dela e para a mãe dela que sofria abusos da sua parte desde os 12 anos de idade? Nunca houve um tal relato desse tipo por parte de Carolina e nem por ninguém. É o que a mãe relata, o que o namorado também relata. A mãe relata algo que ela nunca foi na vida. Así, con toda esta información entre manos, la madre entendió por qué el hombre se mostraba tan perseverante, por llamarlo de alguna forma, con no irse de sus vidas. El por qué quería seguir teniendo el control de todo. Era tanta su obsesión con estar cerca de Carolina, que incluso se había matriculado en la misma carrera que la joven, medicina veterinaria. Desesperadas, porque parecía que no tenían descanso del abusador, madre e hija obtuvieron medidas de protección legal contra Eduardo, quien a partir de ese momento tenía una orden de restricción para no poder acercarse a ellas. Pero para la mujer la orden de restricción no era suficiente, necesitaba tomar medidas más grandes y decisivas para proteger a su pequeña, ya que no había podido hacerlo años atrás. Sentía que ya que él no se alejaría, ellas tenían que hacerlo, y así fue como Elaine le rogó a Carolina que se fuera de Pilar do Sul, y la joven accedió rápidamente, mudándose a un departamento en Sorocaba en enero del año 2021. Al menos por el momento era la forma de alejarse del mayor problema de su vida. Era una forma de empezar de cero, y por primera vez Ana Carolina se veía realmente feliz. Quizás esta había sido la forma de dejar los traumas atrás y exorcizar todos los fantasmas, todos los demonios. La madre de la joven pensó que con eso se acabarían los problemas relacionados con este tipejo, pero la persecución se volvió aún más intensa. Que hay que dejar bien en claros, la madre pues
A lo mejor tuvo cierta responsabilidad, pero no era la causante, no era la culpable, o al menos así lo veo yo. Igual tú me lo dejas al final de los comentarios. Regresando, el hecho de que su hijastra obtuviera independencia financiera y comenzara una sana relación con un chico llamado Bruno generó un profundo enojo en el acusado, que no se quedó con brazos cruzados. El mayor problema era que, en la oscuridad de la relación de esa familia, él estaba tramando situaciones totalmente negativas para con ella. El acoso se volvió cotidiano en mensajes diarios por WhatsApp. Se acercaba a ella por la calle, se creaba perfiles falsos en diferentes redes sociales para poder hablarle y mantenerse al tanto de los movimientos que hacía. Incluso se puso en contacto con amigos de la joven para conocer cómo era su rutina diaria. Para este momento la situación era insostenible, pero por el miedo y la ansiedad que le generaban estos encuentros, comenzó a guardar capturas de imágenes de las conversaciones que tenía con el hombre y se las enviaba a su madre y a sus amigos, quienes le hacían de backup, como un respaldo en caso de necesitarlas para una denuncia. En una de estas pláticas con uno de sus allegados, Carolina escribió: "Se calmará cuando me mate", un mensaje que luego quedaría como una premonición, lamentablemente, de su fatídico destino. Reportagem que chegou agora, crime cercado de muito mistério. Uma jovem de 24 anos é encontrada morta pelo namorado. Vai acompanhando com a gente. A gente acabou de chamar esse caso aqui. Estava deitada na cama do apartamento onde morava. Município de Sorocaba, aqui pertinho de São Paulo. O namorado que encontrou entregou o telefone celular para ser periciado, está colaborando com as investigações. A polícia, nesse momento, está analisando as imagens do circuito de segurança do condomínio para tentar descobrir quem entrou, quem saiu, para tentar entender o que aconteceu com esta jovem. El 13 de noviembre del año 2021, Ana Carolina Pasquin Nicoletti, de tan solo 24 años, fue encontrada sin vida en su propio apartamento el mismo día que se produjo el crimen. Su novio Bruno había ido a visitarla cerca de las 11 de la mañana y al llegar al departamento notó que la puerta de entrada se encontraba entreabierta. Entró sin pensarlo dos veces, apresurado y con miedo, encontrándose con la peor escena: su novia tendida en la cama, con una herida de bala en la cabeza, visiblemente sin vida. El joven informó inmediatamente a la policía, quienes llegaron a la escena del crimen a los pocos minutos. Al revisar el departamento, las autoridades notaron que los dispositivos tecnológicos de la víctima habían sido sustraídos del lugar y no pudieron ser localizados. Sin embargo, no se llevaron dinero ni otros objetos de valor, lo cual resulta por demás extraño. Por su parte, la Policía Civil realizó allanamientos en domicilios solicitados por el Ministerio Público, incluido el domicilio del novio de la víctima, sin encontrar nada ilegal. Eso pues lo quitó de inmediato de la lista de sospechosos. A las 11:55 de la mañana, Ana Carolina fue declarada sin vida por las autoridades y el informe de la autopsia indicó que la víctima había sufrido un disparo de arma de fuego en la frente sin que saliera el proyectil del cráneo. Los investigadores hablaron también con los empleados de la tienda donde trabajaba la víctima para poder recabar mayor información necesaria. Testigos informaron que en junio, 5 meses antes de este acontecimiento, Eduardo se había hecho pasar por un cliente y había estacionado el auto frente al establecimiento. Apenas Carolina había notado su presencia, había corrido hacia un almacén para ocultarse. Nadie sospechó ese día que las cosas iban a escalar a tal nivel como para que este encuentro generara una amenaza a la vida de su compañera de trabajo. Ahora solo faltaba arrestar a quien, casi sin duda alguna, habría que imputar por semejante crimen. Las autoridades no tardaron en arrestar a su principal sospechoso, Eduardo, tomando en su poder su teléfono móvil para poder sacar toda la información que pudiera implicarlo en el asesinato de la joven brasileña. Así, luego de la investigación, la Policía Civil divulgó una secuencia de mensajes que revelaron cómo el acusado acosaba constantemente a Ana Carolina, incluso después del divorcio del abogado con la madre de la víctima ocurrido por allá del año 2016. Como te das cuenta, en los chats que se presentaron se puede leer cómo el padrastro intentaba constantemente convencer a Carolina de verse, siendo ella tajante y directa con el hombre cada vez que insistía con esto. Pero el abogado parecía
no querer entender y se veía cada vez más insistente, vigilándola más y más, llevando el control de cada paso que daba, cuando salía del trabajo, cuando estaba con su novio y cuando salía con sus amigas. Ana Carolina se hartó y dejó de contestarle los mensajes. Sabía que no había manera de que su acosador lograra entender que no tenía lugar en su vida o sus decisiones. Aún así, él seguía enviándole mensajes que decían cosas como, por ejemplo, necesito estar cerca de ti, pasaré y te tocaré bocina. Me dijeron que llamaste a la policía para que me arresten, pero no me lo creí. Además de los mensajes, porque esto no era todo, Eduardo manipulaba a su hijastra, diciéndole que debía separar lo familiar de lo profesional, que debía seguir trabajando en su estudio de abogados, o de lo contrario, él se quedaria sin secretária e ella sin dinheiro para pagar a universidade. Verdade, Geraldo. A psicopatia ela tem muitas facetas, sabe, Geraldo? Mas a gente pode rotular esse tipo de comportamento como um comportamento de um psicopata para fazer uma situação como essa com tanta crueldade, com tanta posesividade. No solo la acosaba constantemente, sino que quería tener el control absoluto de Carolina, tanto en el ámbito social como también en lo económico, para que dependiera solo de él. ¿Y cómo hacía entonces para mantener al tanto de cada movimiento de la joven? Pues bueno, de la manera menos pensada, y es que tenía una aplicación de espionaje. En el programa, el imputado guardaba una contraseña para rastrear la ubicación de su ex hijastra y una exnovia que también era acosada por el hombre, y solo logró darse cuenta de esto después de cambiar el dispositivo y sospechar que estaba siendo seguida por él. Así, con esta información, que confirmaba que Eduardo tenía vigilado cada paso de su hijastra, la policía analizó las cámaras de seguridad del trabajo de Ana Carolina y descubrieron que el día de su fallecimiento, la víctima salió del trabajo a las 6:01 p.m. y se dirigió a la terminal de autobuses. No le sorprendió que un rato antes, a las 5:45 de la tarde, Eduardo se viera en las cámaras pasando cerca del lugar. Durante el interrogatorio entonces a este tipejo, afirmó que ese día estuvo en Sorocaba para comprar material de construcción, que estuvo en la región solo para abastecer de combustible el vehículo y que luego regresó a Pilar do Sul. Su coartada fue que se había dirigido directamente a la casa de su madre, donde pasó la noche y solo salió de ahí a la mañana siguiente para ir a su oficina. Era la coartada, podemos decir, perfecta, siempre y cuando tuviera a alguien que confirmara estos hechos, su madre. Pero para sorpresa, ella, sin poner peros en el medio, aseguró que era mentira que su hijo hubiese estado en la casa. Ya empezando a acorralarlo, la policía lo interrogó por los mensajes que intercambiaba a diario con la víctima, pero él negó que fueran mensajes con mala intención, argumentando que fueron por mera preocupación paterna. En el dispositivo también se encontraron fotografías de un revólver, las cuales habrían sido tomadas el 8 de octubre del año 2021, aproximadamente un mes antes del homicidio. Las investigaciones mostraron que Eduardo pasó varias veces por el lugar de trabajo de la víctima a última hora de la tarde. Además, los registros indicaron que el vehículo a nombre de Eduardo había pasado cerca del departamento de Carolina horas antes del homicidio, acechando a la joven justo antes de decidir quitarle la vida. Pero, así y con todo lo que te acabo de contar, el sospechoso solo estuvo detenido durante 60 días. Por indignante y ridículo que parezca esto, el tribunal no dictó prisión preventiva. Como resultado, quedó en libertad a pesar de que quedó imputado por homicidio calificado. Esto solo lograría que pronto se descubriera más detalles macabros en este caso que parecía no tener fin. Según la Policía Civil de Sorocaba, el hombre está considerado como un acosador y pesa sobre él el delito de persecución, también conocido como stalking en inglés. La defensa de Eduardo también declaró que era absolutamente inocente, informando que no había pruebas consistentes que justificaran un arresto. Alegó además que el expadrastro en ningún momento se abstuvo ni huyó ni huirá de la policía, ya que según su abogado, su cliente es un hombre sereno y tranquilo. Este caso tiene todo lo necesario para que el asesino sea alejado de la sociedad hasta que puedan darle una condena, pero al no dictar una prisión preventiva y permitir que el presunto responsable quedara en libertad,
se dio un nuevo caso, de esos que podrían haberse evitado claramente. En julio del año 2023 se dio a conocer la existencia de un caso tal vez más estremecedor que el de la propia Ana Carolina y que tiene también a Eduardo como principal protagonista, y es que este tipo ahora es sospechoso de haber abusado de una niña de tan solo 2 años, que no es cualquier niña, sino se trata de su propia nieta, hija de uno de sus hijos. Este aberrante hecho presuntamente ocurrió en el domicilio de la víctima. El padre de la pequeña declaró que su padre visitaba a su familia al menos una vez al año y que, según él, Eduardo insistió hasta el cansancio para que le dejaran a la niña al cuidado con él. Fue tanta su insistencia que finalmente convenció a los padres, que terminaron cediendo y dejaron a la pequeña bajo su vigilancia. Tomaron la oportunidad para ser mandados y dar una vuelta. Tan solo 2 horas después, los padres de la pequeña regresaron a buscarla y la encontraron en una condición extraña, como jadeando. No quisieron pensar en nada extraño en aquel momento. Quizás se trataba del cansancio de una pequeña que había jugado mucho con su abuelo. Al acostarla, la pequeña volvió a mojar la cama, siendo una clara señal de un posible abuso. Rápidamente, la pequeñita de 2 años fue atendida en la Santa Casa de Itapeva, donde se confirmó el peor de los diagnósticos. La familia no podía creer la pesadilla que estaba viviendo. Luego de este nefasto y horroroso acto contra un inocente menor de edad e indefensa, claramente el padre de la víctima dijo que solicitó una medida de protección para su hija, conociendo ahora el antecedente de Eduardo de silenciar a sus víctimas. Luego de este pedido de alejamiento, el padre de la niña abusada también relató que el sospechoso intentó llamarlo insistentemente, pero que él no respondió. Eduardo, por su parte, negó la situación y afirmó que lo que le estaban haciendo era monstruoso. Aunque el hombre negara ser culpable de este aberrante hecho, los padres de la segunda víctima esperan que la justicia tome conocimiento del caso y ponga este tipejo a esta bestia tras las rejas. Diferentes pessoas te acusam da mesma coisa, de você ter abusado sexualmente da mulher da qual você também é acusado de ter assassinado. A Carolina viveu sobre o mesmo teto no escritório, no mesmo atividade, até os seus 23 anos de idade. Conteúdos que ele tinha da época que ele abusou dela. Con respecto al caso de Ana Carolina, la investigación no tuvo avances y su familia sigue intentando buscar una luz de esperanza en esta situación. Elaine, la madre, ha buscado consuelo junto a personas cercanas a ella y a través de la fe. Había declarado también con dolor en los medios que su hija era cariñosa, sociable y muy amigable, alguien que protege a sus amigas de los hombres con malas intenciones, sin saber que sería ella quien terminaría siendo alcanzada por la maldad de una bestia. En las redes sociales también amigos, conocidos y familiares lamentaron la pérdida de esta chica con todo un futuro por delante, con fotografías y textos en su honor, en lo que expresaron lo difícil que era creer que Ana se hubiera ido tan pronto o que la hubieran arrancado de este mundo. Recordaron su sonrisa, esa encantadora que tenía, lo hermosa que era tanto por fuera como por dentro y su manera de ser tan fotogénica. Así la eligen recordar siempre sonriendo. Además, pide conciencia a todos los conciudadanos y a todo aquel que tenga un instante para escucharla. Pide, por favor, sobre todo, que no se pierda tiempo valioso a la hora de arrestar a un criminal. Lo sucedido con Eduardo es clara evidencia de que la justicia no puede tomarse el lujo de ser lenta, sobre todo ahora que hay más de una víctima. Acuérdate que en este canal de Pepe Misterio subo una vez a la semana una entrevista con algún personaje importante que tenga alguna historia de vida. Para este momento ya puedes escuchar el de Rosa, el de Natalie y el de Axel. 3 personas que estuvieron en distintas cárceles y vivieron y sufrieron el estar encerrados injustamente.